¿Qué onda, hermanos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Subí un video hablando del inicio de Chivas en ese torneo, un poquito del partido contra San Luis, otro poco del partido contra Juárez. Lamentablemente me falló todavía ahí un poquito la edición y puse pues algo de música de fondo, según yo. La encimé bastante con la voz, no quedó muy de fondo que digamos. Y la neta, lo triste de todo es que no me di cuenta hasta que lo subí a YouTube. Así lo dejé, pasaron un par de horas, lo reproduje para ver qué tal había sonado ya, qué tal se veía ya en YouTube. Y la verdad es que en el editor no se notaba tanto ese detalle. Y lo fui a notar hasta que ya estaba cargado en YouTube. Y la neta, pues ya me dio hueva bajarlo y editarlo otra vez y volverlo a subir. Entonces, estaré mejorando en medida de lo posible en todos los rubros, en la edición de los videos, en el contenido, para hacerlos más atractivos para ustedes y sobre todo puedan disfrutarlos mucho más. Vámonos entonces con las noticias actuales del rebaño sagrado. Lo de Santiago Ormeño, lo de la Chofis López, es una situación que representa el ridículo que ha hecho la directiva de Chivas en los años recientes. De verdad, esto ya raya en la vergüenza. Chivas es un circo completamente. Y este tema da mucha tela de dónde cortar. De entrada, la gente que me sigue en Instagram, que tampoco son tantos, se pudieron dar cuenta que yo no estuve de acuerdo. No me pareció buena idea que viniera Santiago Ormeño o cuando surgió el rumor, porque todavía no sabemos si sí va a llegar o no. Y no porque represente a la selección de Perú, porque eso para mí es meramente circunstancial, que ni siquiera es una virtud o un defecto de él mismo. Porque él nació en Ciudad de México, sus papás yo tengo entendido que también son mexicanos, y uno de sus abuelos, hasta donde yo sé, es el que nació en Perú, y eso le dio la posibilidad de nacionalizarse y obtener los papeles necesarios para poder jugar fútbol representando a la selección de Perú. Eso no significa que sea extranjero, eso no significa que no sea mexicano, eso de entrada. Sabemos que para jugar en Chivas hay que o nacer en México o ser hijo de padres mexicanos. Sin embargo, a Jorge Vergara se le ocurrió, por allá del 2012, decir que para jugar en Chivas y para portar la playera del rebaño sagrado, tenías que renunciar, si tenías la posibilidad, de participar para cualquier otra selección. Es decir, tenías que decidirte a jugar para la selección mexicana si querías vestir la playera de Chivas. Esto no estaba dentro de los estatutos y me parece que ni siquiera estuvo dentro de los estatutos. Simple y sencillamente, Jorge Vergara le dio un poquito de lógica anticipándose al tema que tenemos ahorita enfrente. Me parece que Jorge Vergara se fue a lo lógico. Si vas a jugar en Chivas, que juega con puros mexicanos, pues me parece que lo lógico es que representes a la selección mexicana. Sin que eso signifique que si naciste en México y eres hijo de padres mexicanos y alguno de tus ancestros nació en otro país y eso te da la posibilidad de jugar para otro país, eso no te convierte en extranjero y eso no te quita que seas mexicano. Pero no me parece que sea lo ideal. Sin embargo, no es por eso que no me parezca buena idea que Santiago Ormeño llegue a Chivas. La verdad, tengo sentimientos encontrados porque de entrada, lo primero que pensé fue, bueno, Santiago Ormeño tiene números iguales o peores que el ingeniero sin gol que ya tenemos aquí en casita. Después pensé, ¿tú crees que si Perú, Bolivia, Venezuela, la selección que me digas, se enterara que Saldívar tiene doble nacionalidad, vendrían a tocar la puerta de Saldívar a invitarlo a jugar? La verdad no creo. Entonces, tratando de ser objetivo y tomando en cuenta que no está en mis manos decidir si Santiago Ormeño llega o no, y si llega nos lo vamos a tener que comer con patatas, estemos de acuerdo o no, tratando de ser lo más objetivo posible y también un tantito positivo, pienso que no puede ser peor que lo que ya tenemos aquí. No creo que sea peor que Saldívar y no creo que sea peor que Paulo Irizar. Y sé que probablemente no estés de acuerdo conmigo y está bien, es válido. Yo al principio estaba igual, estaba enfadado porque llegara Ormeño. Pero siendo realistas, quizás sea la menos peor de las opciones que tenía Chivas en el mercado. Opciones reales, porque claro, todos quisiéramos ir por Carlos Vela, todos quisiéramos que Chivas fuera por Chicharito, todos quisiéramos el regreso de Pulido, que bueno, de entrada está lesionado. Y me puedes mencionar al jugador que tú quieras, que tú consideres que es el jugador ideal para Chivas. En este momento es un club y un equipo mediocre. Es un equipo de medio pelo, es un equipo al que los jugadores no quieren venir.
es un equipo que no es competitivo y ya no es atractivo para los demás jugadores y mucho menos para los jugadores que más cobran. Chivas no va a ir a desembolsar grandes cantidades de dinero por los mejores mexicanos. No lo va a hacer. Y aquellos jugadores con los que todos soñamos no van a venir a Chivas a rebajarse el sueldo, sus clubes no van a prestártelos y Chivas no va a ir a desembolsar grandes cantidades de dinero porque o no tiene o no quiere. Y eso nos lo han demostrado durante mucho tiempo. Brandon Vázquez me parecía una buena opción, sin embargo creo que Chivas realmente ni siquiera lo tuvo en la agenda. Además no sé si aunque Chivas fuera o hubiera ido por Brandon Vázquez, qué tan atractivo sería para él venir a estas alturas de la temporada. Porque hay que recordar que en la MLS el torneo va a la mitad y no sé qué tan llamativo sea para él dejar ese torneo a medias, donde está enrachado, donde le está yendo bien, donde está encontrando buen nivel, y llegar a Chivas, que para ambas partes es una incógnita. Aunque claro, si tomamos en cuenta mi comparación anterior sobre Santiago Ormeño y Ángel Saldívar, evidentemente me parece que Brandon es mucho mejor que Saldívar. Pero trato de ser realista y dudo mucho que la directiva de Chivas realmente considerara a este jugador para venir. Entonces de nada sirve que yo piense o que yo crea o que esté muy convencido y muy seguro de que puede venir a aportar 1000 cosas. Sí, quizás sí, pero no va a venir, la directiva de Chivas no va a ir por él. Se habló de Henry Martin como una opción bastante cercana y bueno, si nos parece pésima idea que venga Santiago Ormeño, la idea de pensar que venga Henry Martin, la verdad hasta me da náuseas. Es un jugador que se ha burlado de Chivas, es un jugador que se ha burlado de la afición, nos ha festejado goles de manera burlesca en nuestra propia casa. Cuando estaba en Xolos estuvo cerca de llegar a Chivas, sin embargo prefirió irse al América y además en un par de ocasiones por lo menos ha declarado que él decidió irse a América por encima de Chivas, sumándole por ahí un par de publicaciones y de declaraciones más en las que señalaba su inclinación hacia el América y que el América es más grande y tal. Entonces, si tomas en cuenta también que ya te vendieron las obras con Oribe Peralta, deberías tener tantita dignidad y pensar que por nada del mundo vas a ir a traerte otro jugador que también es parte de las obras de ese equipo y te lo quieran aventar porque ya les estorba. Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no esté de acuerdo. Para mí, que soy aficionado de Chivas de toda la vida, jamás voy a estar de acuerdo, ni he estado de acuerdo, ni estaré de acuerdo en que Chivas y América negocien de manera directa. Y menos en ese tipo de casos donde los jugadores ya tan abiertamente han demostrado o han expresado su repudio por las Chivas en algún momento. Y por último, la opción del Mudo Aguirre, que me parecía la mejor opción de todas. Un jugador con bastante futuro, con buena proyección, que conoce a casi todos en el plantel y que yo creo que hubiera podido llegar a acoplarse rápido. Y creo que aquí podría llegar a ser protagonista. Pero volvemos a lo mismo. Santos no te lo va a ceder, no te lo va a prestar, no te lo va a mandar en intercambio, porque intercambio ¿por quién? ¿A quién le vas a mandar a Santos para traerte al Mudo Aguirre? Chofis no les interesó. No vas a mandar a Alexis, que es el más atractivo que tienes, o el que tiene mejor mercado, el Piojo Alvarado quizá, el Nene Beltrán. Vas a desprenderte de uno de esos jugadores para traerte al Mudo Aguirre, aunque bueno, tratándose de la directiva de Chivas, ya ni raro se me haría. Y menos si tomamos en cuenta que Santos se desprendió de Osejo para mandarlo al Atlas, aunque si llegaras con dinero, tal vez ahí sí, porque por calendario, Santos todavía tendría posibilidad de tomar ese dinero y salir al mercado extranjero a traerse otro delantero y cubrir esa posición, cosa que Chivas no hará. Chivas no va a ir a soltar dinero. Santos te puede decir, sí, está bien, va, te lo vendo, no te lo presto ni te lo intercambio, te lo vendo. ¿Y qué va a decir Chivas? En abonos chiquitos, como acostumbra a comprar, va a llegar de centavero como siempre y Santos no se va a sentar a negociar así. Porque sí, todos sabemos que los jugadores mexicanos, cuando Chivas los busca, les duplican o les triplican el precio. Pero si Chivas fuera un equipo poderoso, no. Pero si Chivas quisiera desembolsar dinero, claro que podría. El problema de Chivas me parece que no pasa por el dinero. Me parece que pasa porque no quieren gastar y porque no saben negociar. Y tenemos a la mano varios ejemplos bastante claros y bastante cercanos además. Por ejemplo,
Chivas se supone que buscó a Víctor Guzmán. Se filtra el audio de Chucho Martínez diciendo que Chivas no tiene dinero para comprar al Pocho, no sé qué. A Mauri Vergara me parece que en una medida completamente desesperada, buscando limpiar un poquito la imagen como quedó manchada, a asegurar en televisión nacional que Chivas no buscaba a Víctor Guzmán, que no se preocuparan, que no era por dinero, que no les interesaba a Víctor Guzmán, pero que como sí tenían dinero, estaban buscando a otro jugador, que estaban buscando a Orbelín Pineda. Aseguró que ya tenían un trato, incluso Ricardo Peláez en una entrevista aseguró que ya estaba todo arreglado con el Celta. Ya habían pactado el monto, Chivas iba a desembolsar no sé cuántos millones y todo estaba arreglado para que Orbelín regresara a Chivas. Sin embargo, el jugador no quiso, se supone, y ahí se rompió todo. Lo único que hicieron fue aventarle la bolita a Orbelín Pineda. Quizá Orbelín Pineda desde el principio les dijo, la neta no quiero regresar a México ahorita, me voy a quedar en Europa y voy a buscar consolidarme en el fútbol europeo. Sabiendo eso con tanta seguridad, han de haber dicho, bueno, vamos a salir a decir públicamente que nosotros lo intentamos, que negociamos con el club, que todo estaba arreglado con nosotros, entre nosotros. Sin embargo, el jugador fue el que ya no quiso regresar y ya no está en nuestras manos. Ok, si eso fuera así, si Chivas realmente tiene dinero para traer a Orbelín Pineda y el jugador ya no quiso, ¿por qué carajos no puedes traerte a Santiago Ormeño? Es decir, Santiago Ormeño comprado. O sea, tu capacidad para negociar no te da ni siquiera para traerte a un jugador de una manera que no sea prestado o intercambiado, ¿en serio? Y por si no fuera suficiente, ¿desde cuándo Chivas le tiene que rogar a un jugador para que se vaya a otro equipo? Yo entiendo que Javier López todavía tiene contrato y está completamente en su derecho de no querer seguir, de decir tengo contrato, me quedo y lo cumplo aquí, hasta que se termine, me voy libre a donde yo quiera. A fin de cuentas él está en su derecho, bien o mal, lo puede hacer. Pero basta recordar cuántos jugadores de Chivas ha vendido la directiva en contra de su voluntad y después salen y comentan que en sus planes no estaba irse de Chivas, que tenían contrato, que se sentían identificados con la playera. Háblese de Pizarro, por ejemplo, casos recientes, el mismo Orbelín en su momento, y así nos podemos ir con una lista larga de jugadores que tenían contrato y aún así los vendieron. Claro, era otra directiva, eran otros tiempos, pero por Dios, ¿desde cuándo Chivas no puede acomodar a un jugador y tiene que prácticamente pedirle permiso para que se vaya? Y todavía peor que de eso dependa que puedas traer a un jugador promedio. O sea, me estás diciendo que Chivas no es capaz de ir y sentarse con León y decir, ¿sabes qué? Javier López no se quiere ir a jugar a Pachuca, pero yo necesito a Santiago Ormeño. Véndemelo o préstamelo y hacemos una negociación independiente y que ya no involucre a ese jugador. Y ya después tú ves qué haces con Javier López. Si le rescindes el contrato, si lo mandas a otro equipo, si ahí lo dejas, si lo utilizas o no, ya verás. Pero se supone que te urge un 9 y se supone que entre todas las opciones, pues ya Ormeño es la que te queda y lo necesitas y no puedes cerrar la contratación porque tu otro jugador no se quiere ir y que además ese equipo ni siquiera es con el que tú estás negociando. Eso solo se da en México. Negocias con León por un jugador y vas a hacer un intercambio, pero tu jugador se va a ir de intercambio a otro equipo. Eso es lo que te da la multipropiedad asquerosa que entre tantas cosas está afectando demasiado al fútbol mexicano. Pero claro que no es por eso que Chivas está así, solamente quise hacer un pequeño paréntesis. El hecho de que Javier López no se quiera ir y que quizás sea la única opción que hayas encontrado para colocarlo, cuando se supone que de los jugadores que pertenecen a Chivas y que estaban en otros equipos, era el que podríamos considerar a lo mejor como con mejor cartel o que podrías a lo mejor utilizar como moneda de cambio o venderlo y obtener algo de flujo para contratar a alguien, yo qué sé. Ni siquiera él lo puedes acomodar. ¿Qué nos esperamos? Que sigamos teniendo a Saldívar, porque ahí seguirá. De que sigamos teniendo ahí a Miguel Ponce, porque ahí continuará. De que sigamos teniendo a Jesús Sánchez, porque ahí lo seguiremos viendo. Y así el que me digas, porque el problema más grande que tiene Chivas es que sus jugadores no son atractivos para poderlos vender o para poderlos prestar y para poder capitalizarte y para poder deshacerte de jugadores que ya no te funcionan.
Chivas tiene prácticamente el mismo plantel en los últimos 3 o 4 años, así que no esperemos tampoco resultados tan diferentes a lo que han venido mostrando en los últimos años. Independientemente del técnico que tengamos, no creo que al final, no creo que lleguemos más lejos de lo que hemos llegado anteriormente. Son prácticamente los mismos jugadores de los que no nos hemos podido deshacer gracias a la ineptitud y a la estupidez de la directiva que tenemos en este momento, que no pueden negociar ni compra de jugadores, ni venta de jugadores, ni préstamos, ni intercambios, ni salidas, ni nada. Y todavía caen en el ridículo de tenerle que rogar a un jugador que ni siquiera quieres ya en tu equipo. Te está estropeando la única negociación que tenías para un centro delantero. Y por ahí muchos incluso mencionaban que por qué no, si Javier López ya no se quería ir, por qué no darle otra oportunidad y dejarlo en Chivas. Hablando en términos netamente futbolísticos, me parece que quizá tomando en cuenta que ya no va a llegar nadie más y para cómo está el equipo, que llegara Ormeño y que llegara Chofis, para Chivas no le caería nada mal. Hablando única y exclusivamente en términos futbolísticos, me parece que a Chivas no le caería mal que Javier López participara a este torneo, porque es un jugador con cualidades diferentes a las que ya tienes en tu actual plantel. Pero no nos olvidemos de que Amaury Vergara en su momento dijo que Chofis y Dieter y Alexis Peña no volverían a jugar en Chivas mientras él fuera presidente. Entonces, si ya lo dijiste, bien o mal, si tomaste una buena o mala decisión, como haya sido, ya la tomaste, ya no te puedes echar para atrás. Si Chofis se queda en Chivas, va a ser uno de los peores ridículos, y créanme que ha habido varios, porque estaría faltando a su palabra por un jugador que no se quiso ir y que no pudiste acomodar. Chivas no necesita esto. De por sí ya hemos hecho el ridículo infinidad de veces en poquito tiempo, como para todavía echarle más limón a la herida. Y ya para terminar, me parece que independientemente de que se quede Chofis, de que juegue o no, de que llegue Ormeño, el panorama para Chivas en este torneo no es nada alentador. Y lleguen o no lleguen estos dos jugadores, no creo que hagan tanta diferencia como para pensar o ilusionarnos en quedar campeones este torneo. Ojalá me equivoque, no quiero ser pesimista, trato de ser lo más realista posible y me parece que Chivas, por lo menos en este torneo, no está para campeón. Creo que tenemos una directiva de pacotilla, creo que tenemos un plantel, no todos, pero sí la mayoría, y hay muchos jugadores futbolísticamente hablando, estorban y ya no aportan nada al equipo. Deberían salir, y son varios. Así que, hermanos, muchas gracias por seguirnos. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos y recomiéndanos. Y ponos ahí en los comentarios tus sugerencias para mejorar el contenido de este canal. Muchas gracias y hasta la próxima, hermanos.